José Ramón Bauzá, buenos días, José Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer estar con vosotros. Imagino que monitorizando, ¿no?, cómo van las cosas en Ucrania y Rusia, lo estás siguiendo muy de cerca, ¿no? Efectivamente, el contacto es directo y sobre todo a lo que hay que seguir muy de cerca, efectivamente, son los últimos movimientos, digamos, un poco las amenazas que va incluso a provocar Rusia, porque una de las cosas que nos tememos es lo que se llama el efecto de falsa bandera, ¿no? Es que haya una provocación propia de Rusia sobre su propio ejército para culpabilizar a Ucrania y que a partir de ahí pueda iniciar una ofensiva todavía peor, ¿no? Por lo tanto, se trata, y ahora es donde está la inteligencia norteamericana, ahora mismo está principalmente analizando eso, el ataque de propia bandera, perdón, para evitar, porque esa es una de las estrategias que ha realizado siempre pues Rusia, lo hizo en Siria y bueno, pues es una de las estrategias que más factibles se pueden producir Pero en los próximos días. hay muchos más ojos mirando, ¿no? Cerca de 2.000 periodistas extranjeros están trabajando sobre el campo en Ucrania, no en Rusia, porque ahí se están marchando ante la posibilidad de estar penados con 15 años de prisión si no se cuenta lo que quiere el gobierno ruso. Y luego satélites públicos y privados también monitorizando el terreno. Efectivamente, esa es la gran ventaja que digamos que hay muchos focos puestos de observación y Putin está jugando a una también de sus tácticas más básicas, de la cual además es un excelente jugador, que es a la desinformación y propaganda. De hecho, ha cerrado. Ayer estuvimos por la mañana, tuve la oportunidad de estar reunido con un grupo de diputadas ucranianas del Parlamento ucraniano que habían salido y nos reunimos con ellas precisamente para que nos dieran de primera mano esa información que es privilegiada, ¿no? Y una de las cosas que nos estaban comentando precisamente era la necesidad de informar al pueblo ruso porque hay un cierre informativo total absoluto. El pueblo ruso pues no tiene acceso a ninguna de las redes que conocemos habitualmente de Internet ni demás y está alimentándose única y exclusivamente de la información que le llega del Kremlin. Y esa parte de la información, por lo que llega, se le dice es que Ucrania está generando un genocidio y que lo que tiene que hacer el pueblo ruso es defenderse. Por lo tanto, el hecho de que haya muchos informadores, el hecho de que haya todas las opciones posibles de cubrir y dar una cobertura que penetre incluso de una u otra forma en el interior de la burbuja informativa de Rusia generada por el Kremlin es absolutamente importante porque puede ser sin duda uno de los talones de Aquiles de Putin, que cada día que pasa en guerra está más débil y eso es una evidencia. Sin embargo, señor Bauzá, la impresión que parece extenderse entre los ciudadanos europeos es que lo que estamos haciendo no está sirviendo para pararle. Incluso las sanciones nos están haciendo daño económicamente a todos los demás. Bueno, vamos a ver. Es muy importante tener en cuenta que Putin pensaba que esta guerra se iba a iniciar y acabar en 48 horas. Nunca imaginó dos cosas. En primer lugar, la unidad de toda la Unión Europea en torno a Zelensky y al pueblo ucraniano y en contra de Rusia. Eso jamás lo imaginó. Las sanciones económicas se están haciendo sumamente duras y eso denota, por ejemplo, los primeros que han sufrido esa sanción han sido los oligarcas rusos que ya están ejerciendo presión directa e indirecta en todo lo que es el entorno del propio Putin. Y además hay que tener en cuenta que se ha producido una serie de manifestaciones inéditas. Hasta Scholz, el canciller alemán, cuyo país depende energéticamente de una inmensa mayoría del gas ruso, ha dicho que está dispuesto, y así lo ha anunciado y lo ha firmado, de paralizar el gasoducto de conexión con Rusia. Con lo cual, todas esas acciones a corto, medio y largo plazo son absolutamente efectivas. Y eso precisamente lo que ha generado es pues el que Putin esté tomando acciones que no se esperaba, o sea, que no se esperaban, que no tenía inicialmente previstas porque pensaba que esto iba a ser un paseo militar. El ataque que nos comentaban ayer, por ejemplo, las diputadas rusas, el ataque sin ningún tipo de miramiento hacia los objetivos ya militares directos como son hospitales materno-infantiles, como son zonas residenciales. Las fotos que nos enseñaron eran absolutamente no espeluznantes, sino terroríficas. Es decir, Putin ya está haciendo el efecto apisonadora de una persona que quiero aquí hacer un pequeño matiz. La gente dice, Putin está loco. Putin no está loco. Putin es una persona absolutamente
consciente de lo que hace, totalmente, con una estrategia perfectamente definida y que ni siente ni parece que es un criminal de guerra. Y eso es lo que estamos viendo, que cada vez está más nervioso, que cada vez se le alarga más la jugada, lo que estamos viendo en cómo la columna de tanques rusos, esa famosa columna de 65 kilómetros que estaba acercándose cada vez a Kiev, estaba parada. O sea, no le están saliendo las cosas como él estaba imaginando, y por eso pues las acciones son cada vez más crueles y mucho más contundentes. Hay un elemento esencial de lo que van a tratar hoy los líderes de la Unión Europea, y es cómo ayudar a los ciudadanos y las empresas a afrontar estos altísimos costes de la energía. Usted viene proponiendo que de momento lo que deberían hacer en Europa es congelarse, ¿no?, los impuestos sobre los combustibles fósiles y sobre el impuesto de la electricidad. ¿Es lo que está al alcance? ¿Y cómo se pagaría eso? Vamos a ver. Bien, y acabo esa reflexión que usted me decía, es decir, todos tenemos que saber que hay que hacer un esfuerzo. Esto supone un incremento de costes, pero la guerra tiene un coste, pero no tiene precio. Y eso es un concepto que para mí es sumamente importante. Yo lo que estoy diciendo es que en un momento como el que estamos viviendo actualmente, donde hace unos meses sabíamos el problema de desabastecimiento que había, el incremento de los precios del gas, la guerra es otro valor añadido, otro hecho añadido que se nos está produciendo y que no estaba contemplado. Lo que estoy diciendo es que es un absurdo y que no nos podemos permitir ahora mismo que con la excusa de determinados objetivos verdes que son absolutamente cuestionables, yo llevo cuestionando muchos de ellos desde el inicio de este proceso legislativo, de estas propuestas legislativas que incrementan el coste directo, por ejemplo, a los transportistas, a los consumidores en general, que lo pagamos todos, que no es el momento de seguir avanzando en algo que nos va a incrementar el coste de nuestra vida. Oye, ya hablaremos de impuestos cuando la cosa vaya mejor, pero ahora es un lastre que no nos podemos permitir. Primero hay que acabar con la guerra, primero hay que acabar con esta situación y no podemos decir jocosamente, pues mira, oye, pues vamos a disminuir 1 grado la temperatura de nuestras calefacciones y demás. No se trata de eso. Yo prefiero que pagar menos impuestos y que nadie me diga si tengo que pasar frío o no. Y además esto que se lo digan, Borrell, que se lo diga a un finlandés que está a menos 30 grados, que le diga, oye, pues mira, pasa un poco de frío. Te va a decir, pues mira, yo me quedo en tu casa y tú te vienes a la mía y a menos 30 pasas frío tú solo. Pues ahí tenemos uno de los temas de debate. El otro es aumentar el gasto en defensa. Sin duda, pero esto es el populismo barato que hemos tenido todos estos años diciendo que no hay que gastar en guerra, que no hay que gastar en defensa. La defensa es lo que mantiene alejado al enemigo. Y es defensa, no es para atacar, sino para generar un poder de disuasión, para generar defensa. Es de ilusos pensar que en Europa no puede haber guerras. Es decir, alguien se sorprende y dice, no, es que está habiendo una guerra. Claro, hay una guerra después de 70 años de paz, pero porque se ha querido mirar hacia otro lado ante amenazas directas que tiene la propia región europea. La amenaza de los países comunistas, los países, de este caso, del comunismo del este representado por Rusia, pero una amenaza no menor que tenemos muy cerca, que es Marruecos. España ha hecho una dejación de funciones total y absoluta en materia diplomática y en materia de presupuesto de defensa. ¿Quién no ha hecho eso? Marruecos ha analizado perfectamente la situación ante una debilidad absoluta de la diplomacia española, del gobierno de Pedro Sánchez. Vemos las invasiones, las incursiones, tanto en Ceuta como en Melilla la semana pasada, con más de 4.000 personas intentando entrar, y cómo se atacó y agredió a los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Marruecos ha analizado perfectamente la jugada. Sabe que España prácticamente no tiene defensa, que no ha mejorado ni actualizado sus sistemas defensivos, que cada vez invierte menos en defensa. ¿Y qué ha hecho Marruecos? Marruecos ha hecho una compra extraordinaria de material defensivo, ha actualizado toda su defensa en primera línea, ha comprado materiales balísticos y material militar a Estados Unidos en la época de Trump. De hecho, yo mismo tuve que mandar una carta al Congreso de Estados Unidos solicitando la paralización de venta de misiles de corto o medio alcance que quería comprar Marruecos, que le iba a vender el gobierno de Trump. Es decir, hay que invertir en defensa, pero no para atacar a nadie, sino para evitar ser atacado, para actuar en caso de necesidad y, sobre todo, para generar un poder de disuasión que España, entre otros, pero mayoritariamente España, por unas políticas populísticas y cobardes, pues no ha querido asumir. Don José Ramón Bauzá, eurodiputado Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Gracias por compartir su visión en Capital Radio. Que vaya el día lo mejor posible. Pues un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.